Estefanía, Ana Eborn y yo creo que intentamos que las fronteras entre lo ficticio y lo real fueran muy efímeras. En ningún momento pretendimos como hacerlas evidentes, sino por el contrario generar un movimiento de tal manera que esa transición entre lo que es más ficción y lo que podríamos decir es más cercano a lo real, pues como que se confundieran, ¿no? Para crear una sutileza. 20 april. Mamma hade legat på sjukhus i 3 veckor. Någon ringde och bad mig komma. Som om hon gav mig ett tecken. Avstånden försvann, vände sig bort. Creemos que en realidad el cine no debería ser catalogado entre algo ficticio o algo de lo real. Pienso que el cine es un lenguaje que ya cada vez tiene menos límites, ¿no? Y si a nosotros nos preguntan nuestra película es ficción o es documental o qué es, yo diría que es una película híbrida, es una película que aunque es muy personal, está hablando de una manera conceptual y de una manera que le puede llegar a todo el mundo, ¿no? Jag kände hur hon lämnade allt. När hon dog. Föddes min dröm. Om att få henne tillbaka. Es una película que no está anclada necesariamente a un orden, sino que uno podría agarrar cada una de las escenas y tirarlas como al cielo, y como cayera también la película podría funcionar. Creo que es en parte la apuesta de esa película en particular. Tormentero es una película que se coprodujo entre 3 países, Colombia, México y República Dominicana. Teníamos como meta hacer una coproducción tropical, como lo decíamos, a manera de chanza, pero un poco cierto también. Nosotros como productores colombianos aportamos casi un 30% del presupuesto de la película a través del Fondo Colombiano que ganamos para coproducción minoritaria, el programa Ibermedia, y también en gestión local y aportes pues en especie de parte de nosotros. Enviamos un equipo considerable a México durante el rodaje, por ejemplo el sonidista César Salazar, la directora de arte Sofía Guzmán, William Vega fue el asistente de dirección, tuvimos a un músico, uno de los músicos, Camilo Plaza, bueno, Yeridi Polanco y yo fuimos productores y también de alguna manera estuvimos muy de cerca durante el proceso, todas las fases del proceso, y en especial también para cuando la película estuvo lista para poder lograr el distribuidor internacional y pues el estreno internacional, que fue en el South by Southwest en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Entonces realmente pues es una película en la cual nos involucramos muchísimo, más allá, digamos, del tema económico, y lo hicimos porque pues la propuesta nos gustó, ¿no? Desde el principio sentíamos mucha hermandad con la productora mexicana y la productora
dominicano. Yolanda. Que a nosotros más nos atrajo el proyecto fue la propuesta artística del director. La historia era una historia que tenía que ver con un pueblo que gracias a un descubrimiento petrolero había cambiado de manera rotunda, como ha pasado en muchos pueblos de América Latina donde llega, no sé, el progreso y ese progreso viene cargado de destrucción, ¿no? Un poco esa paradoja del progreso. Entonces, digamos, la historia en sí se nos hacía muy familiar, muy colombiana, por más de que era algo en México. Pero más allá de la historia está la forma y la propuesta, digamos, el punto de vista que tenía el director, creo que es lo que más nos llamó la atención. Él tomaba una historia local y como muy mexicana y la mezclaba con una obra de teatro de William Shakespeare que se llama La Tempestad. Casi que la película es como está inspirada en esa obra clásica de Shakespeare y cómo mezclaba esta cuestión cotidiana, local, actual, como con una obra literaria o dramatúrgica, en este caso tan importante. Entonces ya eso denotaba una propuesta que iba más allá del registro noticioso, ¿no? Yo creo que el cine a veces se le da un valor sobredimensionado a la historia, al guión. Entonces las películas que como que el guión, en las cuales el guión no es tan evidente, como que la gente no las disfruta. Pero al darle tanto valor a la historia, muchas veces se descuida la forma. Y yo pienso que la forma es tan importante como el qué o la historia o lo que la gente siempre quiere pues que le cuenten, ¿no? Yo pienso que la manera en que lo haces, el punto de vista, el lenguaje audiovisual con que cuentas X o Y historia es lo que más importa en el cine. En ese sentido, Tormentero era una película que a nosotros nos impactó mucho porque si ustedes la ven y la escuchan van a darse cuenta la profundidad que tiene la cámara, el sonido, los movimientos de cámara, toda la puesta en escena. Es una película bastante compleja que va más allá de la anécdota, ¿no? Mucho cine colombiano a veces pienso que se queda mucho en la anécdota y no explora mucho el cine mismo. Y eso pues creo que es de las cosas que más debemos mejorar como cinematografía, ¿no? Nacional, mejorar un poco esa parte del lenguaje. Yolanda. ¿Duermes? El festival es una maravilla en el sentido de que es como un oasis en términos de programación, como que se pueden encontrar muchas cosas que nadie va a programar, pues porque vivimos en un país donde la verdad quienes adueñan las pantallas de cine, pues poco les importa el público, poco les importa la cultura, ¿no? O sea, quienes adueñan las pantallas solo tienen una mentalidad mercantil y de dinero. Entonces, han destruido, digamos, la mirada de los colombianos, pienso yo. Y creo que un festival como el Festival de Cine Cali ayuda a revivir un poco esa mirada, aunque obviamente es un aporte que en comparación con todo lo otro pues es muy pequeño, ¿no? En ese sentido haría un llamado para que las instituciones
culturales de la ciudad apoyen este festival para que pueda durar más días, por ejemplo, para que haya más invitados, para que tengan más presupuesto. Realmente un festival como este y sobre todo el estilo que le ha dado Luis Ospina, creo que es una de las cosas más importantes y más profundas que está dando la ciudad en términos de cultura. Pero yo creo que ni siquiera las instituciones culturales de esta ciudad saben eso, ni siquiera saben el tesoro tan grande que tienen. Y por eso este festival siempre es muy frágil y tiende como a desaparecer. Pero yo espero que hayan gobernantes que tengan un poquito más de cultura y vean la calidad tan grande que tiene este festival, a diferencia de otros festivales que se hacen, y ojalá lo apoyen y le den mucho más presupuesto y mucho más tiempo, que es lo que necesita una ciudad como Cali, y más aún cuando aquí hay un mito de que Caliwood y todo eso, y las instituciones culturales se usan ese mito para generar votos, para generar propaganda, para generar una cantidad de cosas, pero en la práctica necesitamos que eso de Caliwood no sea solo un mito para generar beneficios políticos, sino que sea realmente una visión de ciudad y haya un presupuesto anual asignado a un festival como este.